Wow, hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestra directa en el que tenemos A aquí Freddy. a, A Freddy. a mi Freddy. querido amigo Freddy. Freddy, Conocedor que de parapsicología, ¿eh? Entre conocedor de paréntesis, los entre grandes paréntesis. temas del mundo espiritual Ajá. y de lo que es la regla de Osha, más conocida en el ámbito cubano como la santería. Hola Freddy, Ahí, ¿qué ¿cómo dice va? mi gente? ¿Cómo está mi gente? Vamos a platicar un poquito de esto aquí, a ver si nos entendemos un poquito y bueno, cada que ustedes den su opinión, porque el problema es que nos han escrito mucha gente pidiéndonos este tema. Cientos de gente nos han escrito, por favor, presenten este tema y estamos tan ocupados en diferentes temas y cosas que escribimos que realmente no, ya por fin le dije a Bea, vamos, cuando vaya a visitarte vamos a preparar este tema y a presentarlo porque son muchas la gente que han pedido este tema, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, aquí estamos para sí, hablar por arribita, por bueno, pero arribita. espérate un segundo porque yo también en estos momentos he estado un poco ausente de estos ámbitos sociales y se ha debido a la transición de mi mamá. Entonces, aunque puedan haber preguntado muchos de estos temas, yo la verdad que no he estado haciendo videos últimamente No, yo debido al también, cuidado de mi mamá. y a propósito, diciendo ausencia, acabo de regresar de Brasil, que estuvimos por allá en unas actividades y eso, ¿no? Y ella le da gracia porque ella dice, yo no podría tener paciencia para estar tanto tiempo como tú. Y yo le digo, todo es cuestión de tiempo, hay que adaptarse, hay que Ay, adaptarse. Dios mío, lo que es la Sí, raza cubana. sí, 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 hay que adaptarse. Anyways, pero hoy queremos, nosotros, bueno, Freddy y yo somos dos personas que nos interesa mucho el mundo espiritual y ahora saliéndonos un poquito del relajo. Y somos como ustedes, aprendices, no venimos Sí, aquí a somos imponer, ni a aprendices. dar ningún tipo de teoría extraña, ni nada de esas cosas. Ni a formar poquitos de relleno, ni cabecitas de playa, como decía un amigo mío. Bueno, somos dos personas que cuando nos juntamos nos ponemos a hablar de todo tipo de temas espirituales porque es algo que a los dos nos interesa. Leche Y magnesia. sí, No se rían, no se rían. leche magnesia Esto es el agua del arroz con leche. sí. Muy sabrosa, muy estomacal. Anyways, Y hace arroz con leche muy rico. sí, pues bueno, en sí hablamos de todo tipo de temas que tienen que ver con el mundo espiritual. Él desde su perspectiva y de su camino espiritual que tiene que ver con Con la los orichas, con los santería, con los orichas. orichas. Y yo desde mi punto de vista espiritual como espiritista y con el trabajo que hago de la energía. Y entonces, ahora que finalmente nos hemos podido conectar, hemos decidido hacer esta directa en el que queremos hablar un poquito acerca del mundo espíritu. Y bueno, yo creo que esto ha provenido también de el video que hay una aplicación que tú puedes sobrecargar en el teléfono. De hecho, quiero aclarar algo que ya ustedes, los que están escuchando, lo saben bien. Iba a decir Haití. Brasil es muy conocido por las escuelas espíritas que existen allá en Brasil. Es asombroso las escuelas espíritas, los centros espíritas, la evolución que tienen esas personas para desarrollarse, todo basado en las enseñanzas de Allan Kardec. Alan Kardec. Es muy Yeah. bonito, la verdad hay que vivirlo, hay que estar ahí para verlo, para decir, esta gente sabe, Yeah. la verdad Bueno, que sí. Alan Kardec se consideró uno de los espiritistas más grandes de Brasil y ¿De qué escribió país muchos era? libros. ¿Alemán o francés, No, no? no, él era brasileño, pero hasta más, él No, Alan Kardec no era brasileño, Oh, no, creo. espérate. No, ¿sabes qué? Que lo confundí con Chico Javier. Un momentico. Lo confundí con Chico Javier. Sí, Chico pero Javier. el Chico padre, Javier fue uno de los espiritistas más grandes que tuvo Brasil, Yeah. reconocidos en Brasil, que El más escribió grande, muchos diría, el libros. más grande. Es verdad, lo confundí con Alan Kardec. No, Alan Kardec era francés, pero yo creo que él había estudiado en las escuelas de Suiza, algo así. Y vivió en Francia por un largo tiempo y ahí fue donde él empezó esa trayectoria de conocerse, de conectarse con el mundo espiritual Son mediante gente muy... los Pero fíjate, seancés. quiero aclarar algo precisamente ahora que estamos hablando de esto. Yo dije la palabra espírita. Y es porque en Brasil no existe ese concepto
al menos en las escuelas de espiritualismo, lo que ellos le llaman ellos no dicen espiritismo, sino espiritualismo. O sea, ellos tienen escuelas espíritas. No confundamos el espiritismo común que se conoce, por ejemplo, entre la gente que practica la santería, que hacen misas espirituales y esas cosas, que también es bonito, pero estas cosas no tienen nada que ver con las escuelas espíritas de Brasil. Déjame aclarar eso, porque la gente se cree que el espiritismo es lo mismo que practican en Brasil. Bueno, será lo mismo para los espiritistas santeros brasileños que hay allá, que hay muchos santeros brasileños. Pero lo que es los espíritas, no tiene nada que ver con la santería ni esas cosas. Eso sí, No. te lo puedo asegurar. Ellos tienen un tipo de práctica Sí, que se llama el candomblé, que es bueno, muy eso parecido, es muy la parecido a santería la brasileña, la Sí, santería brasileña. exacto. Eso es sincretismo. Pero el espiritismo de ellos es muy diferente, sí. Ajá. Pero es Al muy espiritismo. interesante porque esta gente de Brasil hacen psicografía. Psicografía es recibir mensajes y escribirlo. Sí. Y también Eso es lo que hacía Chico Javier. Chico Javier. Hay diferentes ramas. Yo no conozco mucho de eso porque la verdad no. Pero Entonces bueno, estoy vamos a hablando hablar, simplemente de lo que más o vamos menos a he ver, ¿y podido por qué ver. entonces no hablamos acerca de las cosas que realmente tú conoces? Porque Eso es lo que acabo de decir, que bueno, vamos a hablar de las cosas que Sí. no es que uno conozca, sino que uno más o menos pues está más familiarizado, Más diría yo. familiarizado, Porque yo ya. no, como dicen los mexicanos, esa ni tú te la crees. Bueno, yo no me la creo. Entonces, y sí, entonces esto es muy importante, ¿no? Brindarle a nuestro público que ha sido quien nos ha exigido, por favor, presenten este tema. Y son muchas, ¿no? Sí, porque ella no quiere que lo dijera, pero lo estoy diciendo porque ella le da pena. No te dé pena. Entonces, hay que ser realista, hay que darle a ustedes lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren, porque esa es la regla. Si estamos haciendo una directa, es para presentar un tema que sea interesante tanto para nosotros como para ustedes. Yeah. ¿Cómo me quedó eso? Bárbaro. Bárbaro. Entonces, bueno, So, ¿cómo anyways, empieza? pues bueno, es hablando acerca del mundo espíritu, ¿no? Especialmente en momentos donde todas esas paredes de separación que antes existían, ahora no lo están de la misma forma, y entonces tenemos mucho más acceso a poder interferir, intercambiar, también participar de lo que está pasando espiritualmente, ¿no? Peace. Y una de las cosas es la capacidad de nosotros poder también observar el mundo espiritual. Yo hallo que esas habilidades ahora se nos están abriendo a otros niveles de entendimiento, y yo hallo que especialmente en nosotros los seres humanos, ¿no? Yo hallo que a mí no sé, a lo mejor es mi punto de vista y puede ser cierto o no, pero para la mujer yo hallo que es mucho más fácil a veces aceptar cuando percibe algo que no es físico, y aceptarlo como algo, un aspecto de la realidad, ¿no? Que a veces se le hace al hombre. ¿Qué tú crees? Yo creo, eso es un buen punto. Yo hace años oí decir de que según, no quiero mezclar, pero como estamos hablando de espiritualidad, para mí espiritualidad es todo, hinduismo, de todo lo que yo pueda quoting, como dice en inglés, de todo lo que pueda extraer como ejemplo, no importa que sea hindú o que sea Cualquier práctica. cualquier práctica, para la espiritualidad es general. Pero entonces, lo que ella está diciendo ahorita me viene muy bien a la mente y me recuerda que hace años atrás yo leí un libro muy interesante que decía que según el punto de vista del judaísmo, ellos creen, los judíos creen religiosos, ellos dicen que la mujer tiene un nivel espiritual superior al del hombre. Eso dice la tradición mística judía. O sea, para ellos la mujer tiene mucho más superioridad intelectual, espiritual que el hombre. O sea, en otras palabras, tiene más, no sé cómo decirlo. Es algo más natural. Es algo más. El hombre... Es una conexión directa. Desde ahí hay una leyenda, como el judaísmo se teje muchas leyendas místicas de eso y muchas anécdotas, muchos cuentos y cosas así. Ellos tienen una anécdota que dicen de que esa es la razón que Eva se comió el fruto del árbol y que le dio a Adán un pedazo porque gracias a esa le permitió abrirle los sentidos a Adán,
que él necesitaba para poder discernir entre el bien y el mal, según la tradición. Pues no voy a entrar en ese campo, simplemente quería tocar Bueno, pero eso como también ejemplo, no, por pero lo que ella espérate, dijo. ahora que traes ese punto de vista, desde mi punto de vista de investigaciones, también O sea, es como que está a se un nivel ve, superior al hombre la mujer. bueno, Es lo que dan a puede entender. ser que sea, pero tenemos que tener un poco de cuidado porque una de las razones del por qué hay tantos desbalances entre los arqueotipos masculinos y femeninos es por esta idea de que un lado es mejor que el otro, cuando en realidad los dos lados son necesarios. Se complementan. Exacto, son complementarios y se necesitan a la hora de nosotros poder trabajar Obviamente. a otros niveles de conciencia, ¿no? Entonces, yo hallo que el aspecto femenino, que es parte de tanto el hombre como la mujer, si lo sabemos trabajar, ¿verdad? So, de por sí, cuando el espíritu entra a un cuerpo espiritual femenino, expresa su conocimiento en forma diferente cuando entra a un cuerpo masculino. Y bueno, el cuerpo femenino tiene la capacidad de trabajar directamente con el aspecto creativo, ¿no? Y el aspecto inconsciente de la persona. Y eso es lo que facilita que una mujer tenga una conexión mucho más directa que el hombre. Porque el hombre representa el aspecto masculino, la fortaleza masculina, que viene representando la cabeza, las ideas, ¿no? El sol. La mujer viene representando la fortaleza femenina, la luna. Entonces, dentro de esos arqueotipos tenemos que reconocer que cuando el espíritu entra a un vehículo, va a tener ciertas habilidades que vienen ya ahí, ¿verdad? Fácil, y hay otras que la va a tener que ir desarrollando con el tiempo. Entonces, yo hallo que si bueno, eso está cambiando debido a los tiempos y debido a la evolución de conciencia, en el que hoy en día un espíritu entra al vehículo de un hombre y esa personalidad, que para mí es una construcción que el espíritu utiliza para trabajar en esa encarnación, tiene ahora una mayor facilidad de trabajar con la fuerza femenina que en otros tiempos atrás. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en el que tenemos que saber equilibrar el lado derecho e izquierdo de la cabeza, que viene representando los mismos arqueotipos. Pero quiero tocar un punto que ella menciona ahora, que es muy interesante y a la misma vez místico. Y es esa parte que dijo cuando el espíritu entra a una persona. Ahí. Quiero poner un punto de vista medio humilde. Yo no conozco mucho de eso, pero hay veces que me pongo a analizar las cosas. Sí, No, espérate, sí conoce. hay veces que me pongo a analizar las cosas y hay cosas que me cuesta trabajo entender. Y por ejemplo, la idea de que un espíritu, me imagino que sería metafóricamente o realmente el espíritu entra en uno. ¿Qué crees? O será una proyección de alguna forma, algún tipo de proyección astral, energía, diríamos así, que como que se contacta con el ser humano vivo, o sea, el ser humano que tiene pensante, que tiene cuerpo, boca, ¿no? Para expresarles ideas, ¿no? Bueno, a mí esa es una pregunta que es un poco compleja. Algunas escuelas Pero admiten que sí. yo hallo que tenemos que basarnos todo ese entendimiento en en enseñanzas espirituales, ¿no? Porque, bueno, yo desde mi punto de vista, en las meditaciones que he hecho, en el que he hecho retiros donde he estado meditando por más de 12 horas al día. Bastante. Créele lo que está diciendo. 12 horas me lo ha dicho varias veces. He hecho vipassanas y también he hecho prácticas. Yo Ella es una mujer muy, muy espiritual. No, realmente que sí lo es. Pero bueno, en esas prácticas lo que yo he notado es que es todo cuestión de enfoque, ¿no? Y lo que para nosotros físicamente se nota como una separación o una división, desde un punto de vista espiritual esa separación no existe. Entonces, entrar a un cuerpo físico a lo mejor no es la mejor forma de describirlo, sino es más bien, es como decir, bueno, nuestra conciencia superior, cuando desciende a estos planos densos, materiales, va pasando por un proceso de cambio energético en que las energías de ese aspecto de la conciencia superior de uno
utiliza ciertos mecanismos para observar el mundo material. Porque yo haciendo medicina con ayahuasca en la selva y pasando por esos procesos alterados de conciencias, al igual que las prácticas que yo he tenido de meditación, Y donde... sola ayahuasca. Bueno, eso es lo que he notado, que Hay que sinceramente... tener tremendo valor para hacerlo, porque hoy un video que hicieron la ayahuasca unos americanos y por poco se... Déjame decirlo en términos, con todo respeto a ustedes, por poco se cagan de la vomitadera. Sinceramente, yo lo vi en video, está ahí en YouTube, lo pueden subir si ustedes quieren. Busquen ayahuasca y ahí sale un sinfín de videos de eso, de gente atrevida, ¿no? Que han ido, no es experto de lo, me refiero a los americanos que son curiosos, ¿no? Y que se meten, si tú le das a un americano y dices, mira, ten, esto te lo tomas y tú verás que te dan una simbumbia y boom, y vas a ver a Dios con la barba más larga que la que tenía antes. Entonces, y ellos pues, obviamente, los americanos son muy curiosos, les encanta esa curiosidad, yo creo que el ser humano es curioso. les encanta la evidencia y etcétera, ¿no? Yo creo que el americano en este momento está pasando... ¿Por qué no relatas un poquito de tu experiencia con el ayahuasca? Para que no me deje a mi gente ahí. Bueno, espérate, en este no, porque mi gente sabe que yo he hecho ayahuasca. Pero ¿sabes? Yo creo que el americano en este momento está pasando por un redescubrimiento espiritual. Ajá. Que a lo mejor para otras culturas es algo que siempre ha estado ahí. Porque yo creo que depende en la cultura, ¿no? Pero ¿por qué no das una pincelada de tu experiencia en la ayahuasca? ¿Qué quieres saber de ayahuasca? Ellos. No, pero ¿por qué no haces tú las preguntas? Porque yo he hecho videos acerca de ayahuasca, pero ¿qué es lo que tú quieres saber de ayahuasca? Bueno, yo no, en realidad no quiero saber. Lo que quiero es que como sondeaste ese tema, sí, que le des a ellos una pincelada. O sea, no tienes que ser tan... Pero tú eres la voz que representas a lo mejor la gente que están haciendo preguntas. Pues mi pregunta es la siguiente. Yo quiero que tú le expliques a las personas, cuando tú tuviste la experiencia con el espiritual, con la ayahuasca, ¿cómo te sentiste? ¿Qué experimentaste? Haz una resumen de tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué te pareció el antes y el después? Bueno, ¿en qué te marcó tu vida? Si marcó de cierta forma o qué. Bueno, esas son muchas preguntas. Bueno, vamos a empezar por una. Yo no soy muy entrevistado. Pero dime. Bueno, vamos a empezar por el propósito. Soy yo la razón por qué escogí trabajar con esa planta medicinal, que es un maestro espiritual. Permiso un momentico. Si les gusta nuestro video, denle like y compartan. Compartan. Y si ustedes comparten, les prometemos que subiremos mucho más directas, mucho más videos de este, más interesantes. Es más, nos tomaremos el tiempo para estudiar y la presentación, lo haremos. Hace rato yo lo vengo cayendo atrás, sí, porque no se vayan a dejar engañar por la personalidad de él. No, yo vivo muy lejos. Él sabe más de lo que aparenta. Lo que pasa es que se está calentando ahí de poquito a poco. Haciéndose el amiguito de la cámara. Como decía una amiga mía, no te hagas de las pestañas largas y los pies chiquitos. Exactamente. Entonces, ok. Se me está dando a mí ahora el piso, pero no se vayan a pensar que eso no va a ser por mucho tiempo, porque él tiene bastante que ofrecer. Bueno, no tanto. No, sí, tanto. Dios. Anyways. Mira, una cosa que los audiencias deberían saber, perdona que te cuente. Hoy, esta directa, en realidad fue una cosa del más allá. Precisamente no, del más allá no, del más acá. Sí, pero digo, fue algo, él quiere decir que fue algo así que no estaba planeado. Yo no estaba supuesto, yo estaba en el downtown. Yeah. Y del downtown vine a caer aquí, yo estaba supuesto a estar en otro como una mariposa. Y nada, bueno, mándame otro nombre más. Porque ahorita salgo volando. No. Bueno, la mariposa representa transformación. So, míralo del lado positivo. Ya lo vi. Okay. Entonces, bueno, y yo, esto no está en el programa, así que pero ella me dice, Fer, comprende, son muchas las solicitudes que me han hecho, ya necesito que pases por aquí hoy, tú no tienes que trabajar, okay. Para acá. Y yo dije, ok, voy para allá, hoy vamos a hacerlo. Okay. Y es verdad que las cosas espontáneas suelen salir mejor. Salir mejor. Ok, so, mi propósito de ayahuasca tuvo que ver con la idea de trabajar con mi lado limitado y oscuro. Esas fueron mis intenciones y esos eran mis deseos. Ya yo venía trabajando con ese aspecto en mí por una temporada en el que yo veía ciertos cambios, pero no al nivel que yo quería que ocurrieran. O sea, yo veía patrones de conductas en mi vida que se estaban repitiendo y que a mí no me gustaban, especialmente en lo que eran mis relaciones amorosas. Entonces,
fue algo que me sorprendió porque yo quería ir a Perú y quería ir a Perú hacía mucho tiempo a visitar Machu Picchu. Pero sin embargo, buscando la información de cómo llegar a Machu Picchu, empecé a escuchar información acerca de cómo hacer ayahuasca. So, una vez que ya yo dije, oh, espérate, en vez de irme a Machu Picchu voy a hacer ayahuasca, pues ahí yo sentí que mi espiritualidad entró y empezó a dejarme saber señales que ese era el propósito. Entonces, Es interesante. sí, Bien porque en interesante. realidad empecé a tener una serie de sueños en el que esos sueños me vino, bueno, en esta ocasión no fue un sueño, sino fue una experiencia que yo tuve alterada de conciencia esa noche. Después de haber tomado esa decisión, vino la energía de Pachamama y me vino en el cuarto. Dile más o menos qué cosa es Pachamama. Pachamama es el nombre que se le da a la naturaleza. Y entonces ella vino es una energía que yo había conocido en Brasil, en una cascada. Y esa energía se me apareció en el cuarto, alteró mi conciencia y me hizo sentir mucho más unida. Y el resultado de esa unificación lo sentí en forma de amor. Y me dejó saber que ella estaba aquí para ayudarme en ese proceso. Entonces, yo empecé a investigar y mi idea era de irme al Perú, a la selva, para hacer esa ceremonia. Perdona que te cuente, para los que no están familiarizados con la palabra ayahuasca, si es que la pronuncié bien, se trata de una pócima o una cosa que preparan en el Perú. Un brebaje. Y un brebaje, ajá. O sea, una pócima, un brebaje, que la preparan con raíz y ciertos elementos. Yeah. Eso, Pasa bueno, por un proceso. Pasa por un proceso de fermentación y lo embotellan o lo ponen en jícara, Sí. no sé cómo. El problema es cuando uno se toma un poquito de eso, nada más que un poquito de eso, no empiezas a cantar mariachi sin violín. Sí. Ahí se fue, vaya. No te todo el digo. mundo se pone a cantar. Hay gente que se ponen a vomitar. Pero por eso te digo, te pone a cantar mariachi sin mariachi. Porque está canijo, como está, Yeah. está canijo. Y bueno, entonces Es demasiado yo fuerte. empecé a investigar a ver qué sitio en Perú iba a ir y lo que deduje fue que parte de esta trayectoria tenía que hacer un tipo de dieta bastante severo, ya que eso me ayudaba a limpiar mis energías y mi conexión con la planta no iba a ser tan difícil, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, eso no es llegar y me tomo esto, no, eso No. tiene un proceso de depuración Yeah. antes de consumir. Exacto, Eso no es exacto, llegar y depurar. tomar esto porque te puede dar un heart attack y te mueres. Sí, La verdad, exacto. eso son cosas muy fuertes. Casualmente, cuando yo tomé esa decisión, me di cuenta que 3 meses anteriores en mi trabajo, en aquel tiempo yo estaba trabajando de maquillista, había tenido esta clienta que hacía viajes al Perú y que ella facilitaba estas ceremonias en su casa. Y me había invitado. Yo tomé esta decisión en marzo. Pero en diciembre conozco a esta mujer, fue en noviembre, conozco a esta mujer y esta mujer me invita a una de sus ceremonias en su casa que iba a traer a un chamán de Perú. Iba a hacer estas ceremonias y yo le dije que no. Le dije, aunque voy a coger tu información y a lo mejor en el futuro haga algo contigo en que tenga que ver con abrirme el tercer ojo. Ya que, Que está aquí. sí, esta energía aquí, Es este centro de energía el chakra, aquí, este sí. chakra. Que yo, después de haber estado en Perú, había pasado por una serie de experiencias en el que ciertos seres en Perú me habían cerrado ese centro de energía. Entonces yo le dije, mira, más adelante puede ser que me interese, pero no hacer ayahuasca. Hay otra ceremonia, como es San Pedro y el rapé que ellos hacen, que no es tan severo como la ayahuasca. Entonces ella me dijo, ok. 3 meses después vengo yo y tomo esta decisión y me acuerdo de esta mujer. Y yo la había tratado de llamar a ella anteriormente y no me había podido comunicar. Pero una vez que ya yo tomo la decisión, también se presenta un viaje que tenía que ver con mis hijas y visitar a mis hijas. Y entonces ahí es donde tengo que tomar la decisión de que en vez de irme a Perú, tenía que ir a ver a mis hijas y cómo yo podía entonces hacer una ceremonia aquí en donde yo vivo. Y llamo a esta mujer y esta mujer se conecta conmigo y ahí pues empezamos en una serie de comunicaciones en que ella me dijo, mira, este día voy a hacer una ceremonia en mi casa, cerca de donde yo vivo,
yo le dije, no quiero que esa ceremonia, si hay más de 10 personas no me interesan participar, porque yo ya había escuchado de ceremonias donde había mucha gente y la gente, tú sabes, empiezan a tener experiencias negativas con la negatividad de otras personas. Entonces ella me dijo, no, va a ser una ceremonia pequeña. Y así mismo fue una serie éramos en total como 11 personas en su casa, y su casa estaba al frente de un parque, de un forest preserve, lo que le dicen aquí un parque nacional del gobierno. Y en esa ceremonia, en vez de yo experimentar lo que yo había pedido, ¿no? Mi intención era de trabajar con el lado oscuro, pues lo que experimenté por 6 horas tenía todo que ver con la energía del amor. O sea, pero lo que los audientes deben preguntarse, aparte de la historia que le explicaste, ¿no? Pero ellos dirán, bueno, lo que queremos saber, en realidad, ¿cuáles son los efectos que le causó el haber probado la ayahuasca? Porque es más interesante Sí. esa parte, ¿no? Pues te remueve los filtros de percepción que normalmente tú tienes acerca de el mundo en que tú vives. Y he oído Altera tu los conciencia, estados de conciencia y ves cosas que no, normalmente están ahí, pero tú no la puedes ver sí, con los 5 sentidos. So, de por sí, ayahuasca te trae la habilidad. So, ayahuasca cuando entra a tu cuerpo, lee, es una planta que escanea y lee tus emociones y en qué aspecto en tu camino de evolución de conciencia tú te encuentras. Entonces, cuando tú pides una es intención, como un alucinante. sí, bueno, pero no es un alucinante en el sentido que te hace ver alucinaciones que no tienen sentido con tu vida. Y eso es lo que es tan único de ayahuasca. Es algo que la experiencia... Pero seguro que allá afuera deben haber personas que están mirando y tienen una idea parecida. Bueno, es que eso es alucinante. Me imagino que Sí, no fue. es un Por ahí hay quien alucinante. estará. Ya Claro, que están pensando pero en un eso, alucinante implica también que es una experiencia que no tiene nada que ver contigo y te hace hay- ver cosas por lo que no ver. queremos es que piensen, oh, esto se toma para alucinarse, ¿no? Es simplemente No, que son no. efectos secundarios que produce Sí, es la simplemente que tú pócima. ves visiones, pero pertenecen, tienen mucho que ver y se relacionan a las situaciones que tú estás tratando de entender. Entonces, vamos a decir que en mi caso, mi propósito era de trabajar con mi lado oscuro, pero para yo conocer mi lado oscuro, primeramente me enseñó el lado mío de la luz. Y me enseñó fuera de mis conceptos y definiciones de lo que era mi fortaleza, me enseñó otros puntos de vista. Entonces, de por sí, el efecto de hacer esa planta o de trabajar con ese maestro, es de remover todos aquellos filtros de confusiones y de programaciones que tú tienes, de alterar tu conciencia y de ver más de lo que tú normalmente ves con tus 5 sentidos. Eso debe ser, la verdad, yo nunca lo he experimentado, ¿no? Pero debe ser sorprendente al 100%. Y yo Sí. creo que si alguien me lo propusiera, diría, bueno, ¿sabes qué? Déjame reconsiderarlo, porque nada más que oír los síntomas, eso no me quiero someter a tal cosa, porque yo no sé si mi naturaleza lo va a aguantar, porque todo el mundo no tiene la misma naturaleza, ¿no? Para aguantar esas cosas, ¿no? Ya. Hay quien puede estar saludable, pero no al extremo de Ya. tomarse un 24, como dicen. Sí, pero esa fue la única Mejor experiencia un 6 que un alterada. 24. Esa es interesante, fue la única experiencia que yo tuve que se relacionó con el amor. Y bueno, las experiencias con ayahuasca son de 6 a 9 horas, en el que todos los filtros de percepción se van y tú tienes esa Es como, habilidad yo de diría ver que es más. como una depuración. Vamos a ponerlo así. No es tanta la alucinación como la depuración Sí. que causa el efecto Exacto. secundario Porque de esas hay cosas, personas ¿no? que le dan por vomitar o Ajá. tienen que ir al baño. A mí... Es como si fuera ¿cómo se llama? Un purgante, vaya, un Sí, purgante. es un purgante. A mí no me dio tantos de esos efectos por toda la limpieza que yo había hecho con la dieta. En realidad, muchas de las experiencias que yo tuve con ayahuasca no me dieron esa reacción. Y tampoco necesitaba tomar esa cantidad que a veces te dicen en ciertos videos las personas que, si no me está haciendo efecto, tengo que ir a tomar más para que me haga... No, yo no tuve que pasar por eso. Para mí, hasta más ella me enseñó que no necesitaba buscar más de lo que yo podía en ese momento necesitar, porque tú sabes, esto no es una carrera de a ver
como, porque a veces es la mente, ¿no? Y el ego. Bueno, y cambiando el tema, porque vamos a tratar de hacer una directa con un poquitito de cada cosa, ¿no? Sí. Vamos a Porque poner tú nos hablas un poquito acerca de tus experiencias, especialmente con el palo mayombe. Bueno, El espíritu. mayombe, no soy palero, soy palo Tú no eres palero. palero, pero tú tienes experiencias del palo mayombe. No, la experiencia fue que yo haya tenido así originalmente. Una experiencia que tenga que ver con el mundo espiritual, aunque no sea palo mayombe, pero que haya sido impresionante. Bueno, sí, yo voy a mencionar. Porque él tiene visión, él puede ver el mundo espíritu. Sí, por eso soy bueno. Tengo una visión de bueno, no, él lo que pasa es que es incrédulo a veces de lo que ve, pero de que él ve. El mundo, y esto para mí yo hallo que es esencial compartirlo porque es interesante, ¿no? Que aunque la mujer tiene a veces una conexión más directa con el mundo espiritual, encontrarse un hombre que tenga la vista espiritual es algo lindo y es algo que se debe de... Sí, uno comparte la experiencia. Entonces, él puede. Es verdad. Bueno, pues lo que queremos... No sé, ¿de qué tú crees que le hable? No sé, tú tienes muchas historias, pero haz una de las historias tuyas que verdaderamente te hizo temblar. Bueno, sí, voy a hacer esa historia. Cuando yo estaba en mi país, yo era cuando chamaco, yo era muy miedoso para las cosas espirituales y estas cosas, ¿no? Porque vengo de una familia que sí conocí espiritualista, ¿verdad? Mi mamá, mi abuela, todos ellos eran de verdad. Por herencia. Sí, la verdad que sí. Yo estaba en reuniones de esas, allá en mi país, y yo he visto con mis ojos, nunca se me olvida, una mujer que no fuma ni toma y llegar a una sesión. Recuerden, ahorita hace un rato dije, que no confundamos el espiritualismo con el espiritismo. Yo estoy hablando ahora de espiritismo, no de espiritualismo. Entonces, de las famosas misas espiritistas, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Entonces, pues, en mi casa se hacían una sesión semanal, no me acuerdo si eran los jueves o los miércoles, no recuerdo mucho, porque eso fue en la época de los años 70. No estoy muy viejo. Y entonces había una señora amiga de mi mamá que iba ahí, que era como si fuera la medium principal, la que se posesionaban los espíritus. Y esa señora no fumaba ni tomaba. Y para comenzar la misa, me acuerdo, te ponían una botella de aguardiente. Porque a los espíritus les encantan los aguardientes. Porque empezaban los rezos, esa mujer. Los espíritus ancestrales a la uno le botella, encantan. se la tomaba como un refresco, una Coca-Cola. Cuando uno tiene sed que se toma un refresco sin parar. Bueno, yo lo vi con mis ojos. Ponía la botella ahí, caía en un tipo de trance, no sé, pues no era ninguna imitación, no era nada fingido, no, lo vi. Y caía en trance y empezaba a hablar a través de ella la entidad que había venido presente. Dicho sea de paso, en una ocasión, una de las misas, bajó un tío mío que hacía muy poco tiempo que había muerto y dijo, yo soy fulano de tal y vengo a hablar con mi tía, la que está. Y le dijo muchas cosas que eran reales, que los que vivíamos nosotros en la casa, que conocimos, yo al menos me crié en una casa donde habíamos mucha gente y una de esas familiares era mi tío. Y yo pude ver cómo muchas veces, no solamente en esa ocasión, repetidas veces, a esa señora que en paz descanse, porque también se murió, esa medium, a hablar diferentes entidades a través de ella, que te decían, yo me llamo fulano de tal, a mí me mandó no sé quién, y por ahí, perdóname por lo que hice y y yo dije, wow, ¿será esto? Yo tenía que como unos 10 o 9 o 10 años y nunca se me olvida esa experiencia. Eso sí, yo lo vi con mis ojos. Es primera vez que hablo de eso, sobre todo en las vías, en las redes sociales. Yo no soy, es primera vez que hablo de eso y lo hice porque ella me dijo que una experiencia, pero no tenía pensado. Yo pensé que me ibas a preguntar que si hablaba de los orichas, ¿no? Que seguro que ellos estarán diciendo, bueno, dinos algo de los orichas. Ahí voy. Bueno, di algo de los orichas. Bueno, pero quiero decir algo, pero esa fue la experiencia que tuve de lo que es el mundo espiritual que yo haya visto. Así, que yo de verdad haya visto. Bueno, es que muchas de las prácticas que existen en Cuba son prácticas ancestrales. Claro. Entonces, bueno, ahora voy a tocar un poquito un tema de los orichas. Y digo un poquito porque yo no soy como mucha gente que están en las redes que tienen unos conocimientos que parecen, no sé si llamarle fascinante o fabuloso, yo no sé cómo lo voy a decir, pero ahora voy a exponer mi punto de vista, el concepto que yo tengo sobre las divinidades o los orichas del panteón de la tradición yoruba, que en realidad
lo primero que hay que aclarar es que estas cosas no es una religión, es una tradición. Porque hemos confundido la tradición yoruba con la religión yoruba. No, no es ninguna religión yoruba, es una tradición yoruba que incluye, como lógicamente, todo, la manera de vivir. O sea, esa es una forma de ellos vivir, es su cultura de ellos. Vida. Un estilo de vida que incluye su creencia y eso, pero no es una religión, es una creencia que incluye dentro de esa cultura yoruba, como si vas a otros países, en su cultura también hacen tamales y creen en la Santa Muerte o en el Día de los Muertos y cosas así. ¿Ves? Es muy parecido. Entonces, pero allá se acostumbra, no es como acá en el occidente, ¿no? Allá, por ejemplo, en esas tierras, es como si fueran estados o pueblos o ciudades. Entonces, en cada una de esas ciudades o pueblos se adora una determinada deidad. O sea, no existe un pueblo donde un practicante de la cultura yoruba tenga 6 o 7 deidades en su casa. Sí, no digo que no hay, sí habrá alguno por ahí, pero no es la costumbre de ellos. Ellos más bien, tienen mucho que ver de deidades que tienen que ver con la naturaleza. Ajá, entonces ellos no existe entre ellos tampoco no existe rivalidades porque uno practica la religión de una forma, la tradición de una forma, otra la practica de otra, este usa tal oráculo, aquel usa otro oráculo, no existe esa rivalidad, a lo que más bien existe el respeto entre ellos mismos, porque tengamos presente que estas deidades en realidad, o estos orichas, son oriundos como tal, como se conocen, al menos con esos nombres. Si tendrán alguna existencia previa en otro país, en otra civilización, no descarto. Pero yo no estoy hablando de Egipto, yo estoy hablando de Yoruba, de Nigeria. Entonces, porque hay quien dice, no, el Dios es, por ejemplo, Eshu o el Eguá era fulano de tal en la cultura egipcia. Eso se llama sincretismo. Yo no vengo a sincretizar Santa Bárbara con Changó ni esas cosas. Yo vengo a hablar de los orichas. Y que porque no me gusta sincretizar. Yo también fui creyente en el sincretismo y eso sí lo hice al principio, pero hoy en día no. Hoy en día no comparo esto con aquello, no celebro días de esos festivos como antes, no lo hago no por nada, sino porque no me interesa, no me llama la atención, no le encuentro ningún provecho a eso, ninguna utilidad, pero tampoco estoy en contra porque hay que respetar lo que cada persona cree a su manera, porque la sabiduría está generalizada en el mundo, está repartida. Está repartida. Nadie dice, yo lo sé todo, yo tengo un libro que lo dice todo. No, eso no es así. Right. Ni la Biblia, como no estoy, para los si hay algún cristiano ahí, que me imagino que va a verlo, porque están donde quiera. Quiero aclarar algo, sí, porque se meten aquí y entonces empiezan a criticar, y yo siempre les contesto, bueno, si tú eres cristiano, ¿qué tú haces viendo estos programas? Ok, pero claro. Sí, no estoy criticando, simplemente estoy mencionando que saben. Me imagino que deben haber de todo, una sopa por ahí, un pozole con todo lo que lleva el pozole. Entonces, y eso es lo que quiero decir, ¿no? Que por ejemplo, así como el mundo cristiano le llama a su libro la Biblia, bueno, ellos tienen una Biblia en la cultura yoruba, se llama Ifá, que es el compendium de todas las transmisiones orales de sus ancestros, que eso hay que respetarlo, no porque se trate de eso, esto no es una cosa que se respeta por miedo, sino por respeto. Entonces, y de ahí, bueno, existen sus demás variantes. Bueno, y la fortaleza también que trae esa tradición. Sí, no, pero porque las tradiciones que se mantienen y se pasan de una generación a la otra tienen razones del por qué eso sucede. Ajá, pero lo que yo quiero es hacerle, como ellos saben ya, poner una presentación fresca, que no les va a complicar entender, que aunque quizás no estén de acuerdo con alguna de mis ideas, yo les agradezco mucho porque yo no soy pomo de miel de nadie. Sí, hay quien cree que es miel, yo no soy miel de nadie. El que no esté de acuerdo con mis ideas, bien recibido. A mí me encanta la gente incrédula porque eso es un don. Yeah. Ok, entonces vamos a hablar de... Entonces, bueno, de los orichas. Ajá, entonces los orichas, según yo tengo entendido a través de mis estudios, son entidades o deidades, como quieren ustedes llamarles, si le quieren llamar entidades o le quieren llamar deidades o le quieren llamar... Su verdadero nombre es oricha. Hay quien dice que oricha quiere decir ángel de la guardia. Para mí oricha es una palabra que quiere decir compuesta, que quiere decir ori quiere decir lo que vemos como cabeza, o el cero, como quieran ustedes verlo aquí, pero tiene que ver con esta región, con de aquí para arriba, eso es ori. Y osá, o ochá, porque ahí no existe la SH, sino SA. Pero esa S tiene como un apóstrofe arriba que se pronuncia como una che. Entonces, por eso es orisha. Algunos dicen orisa, pero para nosotros los hispanos mejor decir orisha.
Right. Bueno, entonces Sha es espíritu, o Sa quiere decir un espíritu. Entonces, es un espíritu que reside aquí, en la cabeza. Entonces, eso es lo que para mí es un orisha, o sea, un espíritu que mora, o vive, o está, o descansa, o reposa, o no sé cómo, aquí, en la cabeza. Entonces, eso es un orisha. ¿Y por qué? Entonces, porque en la cultura yoruba, ellos creen que la cabeza es la parte más principal de todo el cuerpo. O sea, porque ahí está la región de los pensamientos, las ideas, todo lo que se lleva a cabo. Si no surge aquí, no surge de aquí para abajo. Entonces, por eso para ellos... Bueno, el principio hermético es igual. Sí, pero es acuérdate, el mentalismo. Todo ya le dije que no es quiero mente. mezclar para que ellos no se confundan. Porque ahora estoy hablando estrictamente de orisha. Yoruba. O sea, yo he visto muchas directas y lo único que quiero es contribuir a lo que ya he visto, pero esta vez... esta referencia que quiero hacer es única y exclusivamente de los orishas. Yo no voy a meterme en ese rollo que ya he visto en otras directas por ahí, porque se forma tremendo lío y al final no dieron la ayuda a nadie se ayudó, ni los que están hablando ni los que están oyendo. Entonces esto se trata de ayudarnos ustedes a nosotros a ustedes. Esto es un team, somos un equipo de fútbol, tú eres delantero, el otro es el portero, el otro es el defensa, y así, porque nadie sabe más que nadie. Yo simplemente estoy poniendo una idea espiritual de tu punto de vista. Desde mi punto de vista y como yo particularmente lo creo. Yo lo creo así como mismo lo estoy explicando. Entonces, para mí, los orishas son deidades que no están en una esquina, en un altar, están dentro de ti. No están porque te iniciaron o como dicen, te coronaron el santo. Sí, esas iniciaciones es como una manera de bienvenirte a su seno, a su reino. Pues no es necesario, porque los orishas están dentro de uno y te lo voy a demostrar muy sencillamente. Si una persona de los que están mirando, muy probable que algunos de los que están viendo hayan tenido una experiencia, que hayan visitado a un sacerdote de orisha y la haya consultado. ¿Cuál es específico? Puede ser cualquiera. ¿Santero Sí, ellos tienden. Yo lo que no quiero es estar diciendo santero y babalao porque ya estoy cansado de que la gente esté de esa frase. Yo digo los sacerdotes. Okay. Ustedes mírenlo, yo nada más me refiero a los que han ido a un sacerdote. Si ustedes han ido a un lado, bien, si han ido al otro, igual. Okay. El problema que quiero decir es que ustedes han podido ver, por ejemplo, los que han ido, que se han consultado con un sacerdote que está iniciado en esta tradición. Sin embargo, como iniciado, usted va a ver que en su casa muy probablemente tendrá un altar con su deidad o su orisha, como él las observe. Y usted que lo fue a visitar, a lo mejor no tiene nada, usted no tiene ni un amuleto siquiera, simplemente fue porque tiene un problema financiero, emocional o de salud y le recomendaron, mira, vete a ver a tal persona, que tal persona te puede ayudar. Bueno, y le tiró el oráculo. Y en ese oráculo que usó, resultó ser que, por ejemplo, vino un orisha, puede ser, vamos a mencionar, o Batalá, o Shun. Después hablo de esos temas. O Yemayá, siempre lo voy a mencionar, o Shango, o Eleguá, Eshu. Bien, ahora la pregunta que le hago a ustedes es esta. Si ustedes no están iniciados en ninguno de esos orichas, ¿cómo el orisha vino a hablar con ustedes? Se supone que se supone que para que hable contigo, tú tienes que estar iniciado en él. Entonces, por eso es que yo pienso, después de todos estos años de práctica que quiero mencionar, tengo 34 años de practicando esto, no son 3 días. Entonces, y no me dedico a esto, o sea, esto no es mi profesión. Yo trabajo. Y esto es como algo más en mi vida. Como no es mi religión, es una religión, es una manera de vivir, pues yo lo sigo porque es la fe que tengo, aprendí a creer. Es un camino que Dios me dio y aprendí a ver a la espiritualidad así, ¿no? Me ha sido útil, va. Es como un GPS. Una consulta es muy parecido a un GPS. Te dice cómo ir. Entonces, ¿cómo es? ¿Tú crees que...? Sí, entonces esa es la prueba que yo quiero darle a ustedes de que los orishas están dentro de uno. Los orishas no están en el aire o en ese instante cuando el oráculo es usado. ¿Tú piensas que son expresiones? No, ahí voy. Cuando están usando el oráculo, ustedes van a ver que, por ejemplo, casi siempre de los que practican estas creencias, después que usan el oráculo que estén usando, no importa cuál sea, casi siempre ellos tienen una manera dentro del ritualismo de vocación, donde tocan la frente de la persona con el oráculo en la mano, sea cual sea. No quiero decir este o aquel porque existen debates, que cuál es mejor. Todos son iguales, todos son buenos. ¿Y por qué te toca la frente? ¿Por qué aquí? Entonces, porque tiene que establecer un vínculo entre la espiritualidad que se está usando y tu orí que tu está cabeza. Aquí. Entonces, por eso es que yo pienso, y al tocar tu orí,
es un recipiente de ese oricha que está a punto de comenzar a hablarte. Tú no sabes cuál es hasta que no te diga el oráculo, es fulano de tal el que está hablando o mengano. Entonces, por eso yo creo que los orichas están dentro de uno, no están, claro, no es que estén, que vivan ahí, no es que en ese instante, en esa época, en esa temporada, en ese periodo, en ese proceso, en ese momento, el oricha está ahí, está presente, es invisible, no se puede ver. Que yo en los años que llevo jamás he oído la voz de un oricha, jamás he caído posesionado en ningún oricha. ¿Tú pudieras decir que entonces el oricha viene siendo como un fluido de energía sí, que se conecta con la cabeza de la persona? Sencillo, quiero aclarar algo, ahora que dijiste eso, quiero mencionar algo muy, muy importante, y esto sí lo voy a decir, no voy a entrar en el tema, simplemente voy a tocar ese tema con 2 frases. Para aquellos que dicen, o que yo he oído en las redes sociales, y asocian a los orichas con demonios, déjenme explicarles muy claro que los que piensan así no tienen ningún conocimiento espiritual absolutamente de nada, ni siquiera de lo que es un demonio. Vamos a hablar así. Changó, que es el ángel es mi oricha, el que yo fui iniciado, no tiene nada que ver, no porque sea mi oricha, pues no es mío. Yo soy iniciado en Changó como otros hijos de Changó, yo no soy mejor que ninguno. Pero quiero aclarar que Changó no tiene nada que ver con ningún demonio, ni es un demonio, ni Obatalá es un demonio, ni ninguno de esos orichas es un demonio. Quiero aclarar eso para los que no tienen conocimiento espiritual y se empecinan porque sean cristianos, y digo cristiano porque es la única religión, entre comillas, que desafortunadamente se hacen decir que adoran a Dios, pero el diablo lo tiene en la boca a las 24 horas del día. Si no te hablan del diablo, Dios no existe. Entonces, por eso es que buscan esas estrategias, esas maneras de comparar para desacreditar una cultura que, dicho sea de paso, la Yoruba es muchísimo más vieja que la misma Biblia. Entonces, porque Ifá, la tradición cultural de Ifá, los versos de Ifá, son más antiguos que la Biblia. Antes que la Biblia se escribiera y se conociera, ya Ifá existía. Ifá son las 16 figuras geománticas de este mundo, de la Tierra. Por lo tanto, eso existe. Y en ese tema nada más quería yo tocar personalmente pienso que, bueno, en tiempos atrás, ¿no? En otras líneas de tiempo como era el tiempo de Egipto, Atlántida, y otra, sí, yo sé que tú no quieres entrar en ese tema, pero mi punto de vista es que cada cultura que nosotros hemos conocido ha tenido elementos espirituales. Yo lo que quiero, perdón un momentico, ha tenido elementos espirituales, instrumentos de comunicación con el más allá. El del cual tú estás hablando proviene de África y proviene de el camino ancestral. Eso es, para mí, yo personal, esto es mi criterio, porque todo el mundo puede tener sus puntos de vista, y aquí no estamos tratando de convencer a nadie. Ese es el problema. Estamos además exponiendo nuestras ideas. Entonces no es cuestión de ofender las ideales de nadie. Y la razón que toqué lo del cristianismo, no, porque yo no quiero hacer como otra gente que porque son practicantes de una tradición empiezan a desacreditar el cristianismo o la Biblia. Y a mí no me interesa. No, y esto no estamos exponiendo, no estamos exponiendo este tipo de ideales para, tú sabes, crear ningún tipo de discordia. Pero un momentico, déjame terminar en este aspecto. Yo hallo que cuando estamos refiriéndonos a Ifá en específico, bueno, la cultura yoruba, porque tiene que ver con, pero estoy hablando de Ifá como oráculo de adivinación, porque como tú dijiste, la gente yoruba era una cultura, era una tradición. Sí, no es una religión. No es una religión. Después cambió. Y yo creo que el cambio vino dentro de los cambios económicos que existían en estas culturas y también de la influencia de la esclavitud que provino y la mezcla del sincretismo que hubo con otras culturas. Pero yo personalmente creo que todas las culturas y tradiciones siempre han tenido métodos de adivinación para conectarse con el más allá. Siempre. Y el estilo en que lo hacía es muy único. Entonces, para nosotros, que somos una mezcla y una descendencia de África, porque Cuba de por sí viene siendo el resultado de un sincretismo bien fuerte, no solamente con España, porque nosotros nos han hecho creer que es España nada más. Cuando yo me hice mi prueba de ADN, me di cuenta que no era España solamente, tiene mucho que ver con los portugueses, tienen que ver con los franceses, con los chinos. Entonces somos hasta con los indígenas cubanos, los taínos.
Entonces somos tremenda mezcla. Y en esa mezcla, como resultado, hemos creado todas estas prácticas que han venido después, como la santería. Claro. Pero de por sí, estos oráculos existían de muchos tiempos atrás, que cuando tú entras en la historia de Nigeria, hay muchas películas hoy en la actualidad que te demuestran que ya Ifá existía. Bueno, pues volviendo al tema, para redondearlo, para no meterle Sí, demasiado. porque nos queda poco tiempo. Y así no lo Para no aburrir a nadie. No lo confundo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo uso la palabra deidad, en realidad, la verdadera palabra que no, yo ni yo mismo la puedo traducir, la única traducción, oricha, la que ya les dije, que creo que es la más cercana de acuerdo a la traducción comparada con el lenguaje. Porque ningún lenguaje, por ejemplo, el yoruba no es una lengua, es un idioma, es un dialecto, mejor dicho, es un dialecto. Una lengua es el árabe, el chino, esos son lenguas, pero una lengua no es un idioma. Entonces, por lo tanto, ni un dialecto es un idioma. Entonces, es una derivación. Y en esa región de África, según he conversado con africanos, ahí me han dicho que por lo menos en Nigeria hay un sinfín de dialectos. Un sinfín. Así que son derivaciones no tienen una lengua. La lengua. Entonces, son variedades. Es decir, que vemos, estas son culturas, son bonitas, pero al margen de la luz de hoy, de que el mundo ha avanzado, la verdad, la vemos como culturas muy pobres y muy primitivas. Sí. Pero tienen algo como de belleza, que es, por ejemplo, los orichas, despojando de la cultura yoruba, de la manera que se visten hoy en día o como lucen, quitando todo eso a un lado, nada más que dejando la idea de los orichas. Yo pienso que los orichas realmente es algo extraordinario. No conozco, yo sí no conozco mucho de como otras personas que se aprenden libros de memoria y te hacen historia. Y también quiero mencionar una cosa que es sobre los famosos pataquíes o historias de los signos de las oráculos. Sí, estos pataquíes son una especie de metáfora o de leyendas o de fábulas donde los personajes pueden ser animales o pueden ser insectos o pueden ser, por ejemplo, hay historias como que había una vez el perro fue y se consultó con el oráculo tal. Es de saber de que un perro no va a ir a tu casa a consultarse, pero eso son metáforas que se usan para ilustrar una idea, como por ejemplo una parábola, por así decir. Entonces, por eso es que yo creo de que los orichas, en mi opinión personal, y yo sé que allá afuera los que creen en estas cosas escritas en piedra no van a estar de acuerdo, pero repito, yo no estoy hablando para que nadie esté de acuerdo conmigo, sino para que escuchen otro punto de vista. Bien, yo particularmente no creo de que un oricha estuvo casado con otro oricha, de que anduvo aquí que fue mujeriego o parrandero y que ladrón y esas cosas que le apelan a los orichas por ahí en esta cultura. Bueno, que son costumbres más mundanas, yo ¿no? Creo eso que, es lo que tú dices. Sí, yo creo que eso no tiene nada que ver con los orichas. Entonces fueron asociaciones que se fueron creando culturalmente. Por ejemplo, decir un pataquí de Cochún vivía, era mujer de Orula, eso es una metáfora, eso no es verdad, porque Orula no es un ser humano, ni Ochun es un ser humano. Yo sé que allá afuera, cuando yo ya haya dicho eso, van a decir, este tipo está loco, este sí se volvió loco. Bueno, sí. Pero no importa si para eso estamos aquí, ¿no? Ahora, pero déjeme decirle por qué no creo así. Porque yo creo que yo tengo, así como no tengo mucho conocimiento de los orichas, lo que me falta de conocimiento lo tengo de respeto a ellos. O sea, para mí es más importante el respeto a los orichas y al mundo espiritual invisible que conocerme un libro de memoria. Esa es mi opinión personal. Entonces, o sea, yo recomiendo a las personas que quieran adentrarse en el campo espiritual o a iniciarse, entre comillas, en cualquier culto espiritual por ahí, esos que hay, de estos mismos que estoy hablando, que primero estudien, aprendan a conocer. No se estudien un libro de ahora tengo que aprender la vela y cuántos días tengo que tenerla. No, estudien, aprendan cómo es que uno se relaciona con una divinidad. Aprendan cómo se respeta, cómo uno se acerca a una divinidad, cómo uno interactúa, se relaciona con una divinidad antes de usar un oráculo de cualquier cosa, porque estos son portales. Así como ustedes temen a la ouija, bueno, los oráculos estos son lo mismo que una ouija. A la vez que tú abres un portal, tú tienes que ser responsable de ese portal que tú abriste, sea con las barajas del tarot, o sea con otros elementos de consulta, pueden ser dentro de la misma santería. Es decir, una persona debe ser responsable cuando abre un oráculo porque esos son portales. Y respetar. Son portales. Y a la vez que usted abre un portal, sea que lo tires en el piso o una mesa donde tú te sientes a consultar, no implica. Tú abriste un portal y tienes que ser responsable cómo lo abriste y cómo lo cierras. Lo cierras. ¿Por qué?
porque ese portal está abierto y ahí están bajando entidades que no son visibles, Yeah. ni te la vas a sentir. Eso que hacen así, eso no es un oricha. Los orichas no hacen tal cosa. Eso son cosas que escalofríos humanos, porque uno es sensible al mundo espiritual. Right. Pero el oricha, cuando realmente viene, no posesiona eso que vemos en películas, esas cosas. Bien, yo respeto eso, pero eso no es una manifestación real. Un oricha es una entidad inteligente que no viene a payasear al mundo de nosotros. Entonces, por eso es que de ahí a que haya gente que piensen que están posesionados, bueno, yo respeto ese criterio porque yo no soy ellos, ni ellos soy yo. Bueno, a lo mejor ese tema lo podemos hablar en En otro otra ocasión, momento, pero estoy en otro redondeando nada momento más. en que podamos Para que ellos- hablar acerca de lo que Para es que la ustedes media vean- unidad. Sí, y para que ahí, para cerrar con esto que abrimos, Sí. porque redondear para terminar con la media unidad, y es que esto, recuérdense siempre, todo oráculo, no estoy diciendo, fíjese, yo me he hablado de los oráculos, pero no quiero decir este o aquel. Simplemente digo un oráculo, que para mí un oráculo puede ser cualquier cosa que se use para comunicarse con el mundo Con el mundo espiritual, más allá. incluyendo la Ouija. Que mucha gente dice que es una tabla diabólica. No, la Ouija es una tabla, no es una tabla diabólica. Es una tabla con números y letras. Que tú la uses con otro fin o que piense que es diabólica, eso está en tu cabeza, no en la tabla. Sí, pero Entonces, eso está cambiando. sí, pero ojalá que la gente empiecen a despertar y se bajen de ese Se árbol están que- despertando, que yo están veo que sí. pensando que si es Y el para eso se demonio. hacen estos videos, porque estamos compartiendo ideales en que está ayudando a muchas otras personas a abrir la cabeza. Entonces, y por eso es que yo particularmente con respeto a todos ustedes, porque en ningún momento quiero hablar estas cosas para convencer a nadie, simplemente para darle otra idea, otra avenida de pensamiento, porque esto es una era que, como bien dijo ella ahora mismo, que está habiendo un despertar en el mundo, incluso de estas viejas tradiciones que antiguamente se creían que si no se inmolaba un animal en una consulta o se hacía un ritual con un animal y se mataba, no, la persona no iba a resolver. Eso también no es verdad. Eso también está cambiando. Eso, el animal no tiene por qué. Antiguamente los animales se sacrificaban mayormente, que en otra ocasión hablaré de eso, mayormente por problemas de expiación y otras tantas razones, Sí, según pero lo no he vamos a leído. entrar en ese Pero tema. no voy a entrar en ese tema. Simplemente lo que quiero decir es que los orichas no son vampiros. No dependen de la sangre de un animal para expresar su voluntad o para ayudarte si ellos desean hacerlo. Y yo creo que eso es importante En ningún distinguir momento necesitan eso. entre evoluciones de Porque frecuencias recuérdense, mucho más claro, ascendidas y eso- a las influencias El y mundo los evoluciona. fluidos de energías que no lo son. El Hay mundo evoluciona. diferencia. So, anyways, A lo pero mejor bueno. años atrás se creía que hacía falta en la cultura azteca matar una niña virgen. Bueno, después mira, ve a México y si te agarran, Todavía eso está ocurriendo. te van a meter 100 años en la Hoy en la cárcel. actualidad todavía hay sacrificios de personas y hay canibalismo y hay todas estas Ajá, cosas. pero bueno, los Entonces, países más civilizados no quieren. sí, pero entonces- todavía están ocurriendo, no vayas a creer. Pero No. bueno, eventualmente habrá un despertar, me imagino. Bueno, ¿no? estamos pasando por ese despertar en que eventualmente vamos a reconocer lo que tú acabas de exponer, que para tú trabajar con influencias y fluidos de energía que son superiores, tú no necesitas Claro, claro. hacer estas prácticas y estas ceremonias donde tienes que haber la matanza y todas estas cosas que tú puedes también resolver de otra forma. Y una cosa que quiero mencionar, ahora que dijiste esa palabra, otra vez quiero enfatizar que nosotros no estamos aquí para desacreditar la opinión de ningún practicante o iniciado de un culto religioso, sea este que hablé o otro. No estamos aquí para desacreditar a nadie, ni para desmentir a nadie. El que quiera seguir haciendo las cosas como las hace, esa es su opinión, esa es su vida y ese es su libre albedrío para hacer lo que esa persona con todo su derecho quiera hacer. Sí, la exposición que estamos tratando de hacer es que así como hay personas que toman esa determinación y ese camino porque creen que les resultan, que también hay otras alternativas, hay otros caminos donde no hay necesidad de llevar a cabo esos sacrificios, ese tipo El punto principal que quiero decirle a los oyentes, que este sí es el punto principal y basado en lo que yo realmente he comprobado con los años, porque a mí me encanta comprobar las cosas. Yo no entré aquí con un trapo en los ojos sin saber, no. A mí me gusta, si tú me dices que mañana va a llover, yo te digo, déjame esperar a ver si es verdad. Entonces, pero sí te digo, quiero decir una sola cosa que yo creo que considero. Y vamos a cerrar con eso. Que la he pensado mucho tiempo. Ya es hora de hacer bye bye. Y es esto. Creo que no me quiero terminar sin decir esta frase. Los orichas, Changó,
o Atalá y todos los 401 Irunmoles o los 401 divinidades, son 401 divinidades en realidad, que no se conocen acá, muchísimas sí, pero de que son 401 sí son 401 según la tradición yoruba. Bien, y quiero decir algo, ninguna de esas divinidades de la cultura yoruba, de la tradición yoruba, tiene nada que ver con la brujería. Quiero aclarar eso. Eso de que los santeros son Tarán, brujos, tarán, tarán. bájense de ese árbol. Bájense. Es más, si de verdad hay un ese santero es tremendo brujo tema. Ok, entonces vamos que aprenda esa a parte. despedirnos. Gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima vez. Espero que les haya gustado y bueno, díganme. Ese calentón final. Suban la manito Ese y calentón compartan, final. como dicen por ahí. Chao.